día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Muy buenas noches para todos y para todas. Reciban un caluroso abrazo desde Colombia por parte de la revista Marxismo y Educación y de las estructuras de base que acompañan este proceso de teoría y de práctica marxista desde los procesos de educación popular en Colombia. Para nosotros es muy importante contar con la participación de ustedes, compañeros y compañeras, que se reúnen con nosotros cada 8 días desde el mes de marzo a darle una lectura a nuestra quinta edición de nuestra revista Marxismo y Educación, que fue una quinta edición dedicada a la educación popular y a los movimientos sociales. El día de hoy vamos a tener la presencia de Douglas, que es un compañero militante internacionalista del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que hace parte también ahora de la coordinación de la Escuela Nacional Florestan Fernández, que bien como lo leíamos ahí en los comentarios del compañero de Argentina, es una escuela para los pueblos de nuestra América, es una escuela que nos ha recibido con cariño, con amor, con fraternidad, a quienes hemos tenido la posibilidad de estar en este espacio de formación tan agradable. Envío un saludo aquí a los compañeros que nos ven desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, desde el campo colombiano, también veo aquí al compañero Daniel, y bueno, saludo internacionalista para todos y para todas. Bienvenido Douglas, el día de hoy la idea es poder conversar con él, poder hablar en torno a un artículo que se escribió en la revista Marxismo de Educación que se llama Los sin tierra, aproximaciones a una pedagogía en movimiento, y bueno, que es una reflexión que yo hago a partir de la experiencia que tuvimos en la Escuela Nacional Florestan Fernández y de 7 meses de estar en Brasil conviviendo con la cultura política brasilera. De allí emerge, digamos que esa reflexión, pero hoy queríamos cambiar un poco el formato que hemos venido trabajando en estas últimas sesiones, y lo que pretendemos es que Douglas, que hace parte del Movimiento Sin Tierra, pues nos comente un poco esta experiencia. Bueno, lo primero sería que te presentaras, Douglas, que nos cuentes un poco quién eres, a qué te estás dedicando en este momento como militante del Movimiento Sin Tierra, de la Escuela Nacional Florestan Fernández. Bienvenido, hermano, y gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para la revista Marxismo y Educación. Olá, buenas noches a todos, todas, todes. En nombre del MST, yo gustaría de agradecer la invitación que ha sido hecha a nosotros para participar de este espacio, para poder intercambiarnos un poco las experiencias, también a nivel internacional, ¿no? Esta experiencia internacionalista que para nosotros es verdaderamente muy importante y constituye el MST, ¿no? Ya nacemos con este espíritu internacionalista, entonces es un principio de nuestra organización, el internacionalismo.
poder intercambiar con ustedes aquí hoy es algo muy, muy placeroso e importante para nosotros, nosotros también. Ya pido disculpas por mi portuñol, pero es un poco nuestra lengua de la integración de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eh, pues yo soy Douglas del MST, soy del estado de São Paulo, aunque mis padres vengan de la región del nordeste del país, campesinos que tuvieron que salir de esta región en los años 70, un poco un proceso muy intenso en nuestro país, ¿no? Y hago parte de la coordinación de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del Núcleo Internacional de Teoría Política Internacional. En la escuela nos organizamos por núcleos de la coordinación pedagógica, nos organizamos en núcleos de acompañamiento de los procesos de formación, además del curso del núcleo de teoría política internacional. Tenemos el núcleo de teoría política nacional, el núcleo de teoría política popular urbano y un núcleo que acompaña más los procesos, llamamos de un núcleo formal, porque es lo que acompaña los procesos con las universidades principalmente, proyectos conjuntos que tenemos, ¿no? Pues yo estaba en la escuela, al inicio de la escuela, en los primeros años, en la inauguración de la escuela, en 2005, yo estaba aquí en el equipo de acompañamiento y coordinación de la escuela también. Después me fui para tareas internacionalistas, me quedé algunos años en Venezuela, en la brigada del MST en Venezuela. Después regresé a Brasil, estuve por algunos años, después que regresé en la Secretaría Nacional del Movimiento, en la Oficina Nacional, con tareas nacionales, acompañando muchos procesos de formación de escuelas del movimiento. Y ahora regresé, desde el año pasado, regresé a la Escuela Florestan Fernández. Bien, Con Douglas, eso creo que muchísimas tengo. gracias de nuevo por la participación. Bueno, vamos a empezar, digamos que metodológicamente, estableciendo una conversación con Douglas en torno a algunas preguntas claves que problematiza el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Ya finalizada esta conversa, la idea es que podamos establecer algún diálogo con los compañeros y compañeras que estamos aquí en Colombia, en Argentina, en Chile. También estaría muy bueno quizás poder escuchar algo de Argentina en torno al momento actual, que eso también nos ayuda a dar actualidad política. Nosotros también podemos hacer una pequeña intervención sobre lo que está pasando en Colombia y lógicamente Douglas de lo que hoy acontece en Brasil. Y veo por aquí a Carolina, que es de Chile, y veo por aquí también a Claudia, que también es de Chile, que nos pueden ayudar a hacer, digamos, un poco esa contextualización al final, algunas palabras, pues para irnos un poco con esa mirada internacionalista también, que es lo que busca este espacio de formación. Bueno, Douglas, lo primero es, quisiéramos saber cómo emerge el MST como propuesta de movimiento social, ¿sí? ¿Qué es el MST? ¿Cuáles son sus principales raíces políticas, ideológicas? ¿Bajo en qué, digamos, en qué coyuntura, en qué momento histórico empieza esta articulación? Cuéntanos un poco de cuál es esa estructura del MST. Sí, pues gustaría también de felicitarte, Harold, por el artículo, está muy bueno, yo lo leí en la revista, es una contribución muy importante, sobre todo en este periodo de los 40 años del MST también, ¿no? Que ese año se celebra los 40 años del MST. Eh, También pienso que tu artículo hace una síntesis del proceso, una parte de él, ¿no? Del proceso histórico del MST también. Algunos apuntes también sobre la formación en el MST. Eh, pues el movimiento oficialmente se constituye en 1984, entonces 40 años ahora, ¿no? Pero el origen del MST está en las primeras ocupaciones de tierra que hicimos aún en 1979. Estábamos aún en la dictadura militar
que siguió en Brasil hasta 85. Eh, pues muchas de las organizaciones, principalmente las organizaciones campesinas, antes mismo del golpe de 64, después de eso aún más, también con las organizaciones urbanas, obreras urbanas, ¿no? Además de las organizaciones de estudiantes, eso quizás un poquito menos al inicio de la dictadura en 64, pero las organizaciones fueron muy atacadas por los militares, ¿no? Hubo, después que se pasó también ahí a los años 66, 67, se empezó con más fuerza, 68 eso avanzó más, la lucha armada en Brasil, entonces hubo una represión muy fuerte. En 64 hubo el primer ataque fue contra las organizaciones sociales ya consolidadas, ¿no? Una de ellas muy fuerte eran las llamadas ligas camponesas, además de los sindicatos, como dice, en 68 se radicaliza la represión, se vuelve más violenta, más intensa también, contra los campesinos, pero también contra toda la sociedad, ¿no? El único espacio que tiene condiciones de seguir todavía un poco organizando algo es la Iglesia Católica, que había un sector de la Iglesia Católica muy conservadora que apoyó el golpe, que estaba muy involucrada con eso, pero había una corriente ya muy progresista de la Iglesia Católica que venía ya inspirada en lo que vendría a ser la teología de la liberación, ¿no? Hablamos mucho la referencia de Paulo Freire, por ejemplo, que viene de este movimiento ya. Paulo Freire esteve muy cercano a estas organizaciones campesinas que hablé ahora, sobre todo las ligas campesinas de los años 50, 60. Eh, entonces, la iglesia, esta tendencia de la iglesia católica más cercana a la teología de la liberación, sobre todo, fue un espacio donde se podíamos nos organizar todavía, ¿no? Y de ahí entonces se pensó en los años 70, dentro de esta iglesia, la organización de junto a los indígenas, que resultó en el Consejo Indígena Misionario y también en la Comisión Pastoral de la Tierra, esto en 1975. Entonces ellos estaban trabajando principalmente con las ocupaciones, los conflictos que llamamos de los poseiros en Brasil. No sé si hay un equivalente en español, en castellano. Esos son los campesinos que estaban en tierras, ya en sus comunidades, pero no tenían los papeles jurídicos que le daban los derechos a la tierra. Y había una represión muy fuerte contra ellos y la iglesia entonces estaba a ayudar a esta gente. Eh, se sentía entonces la necesidad de dar un paso adelante en la confrontación, en la resistencia, en la organización, en las proposiciones mismas por la reforma agraria. Y la iglesia no hacía parte de su proyecto dar este paso adelante, que fue entonces el paso dado por el MST, cuando se tiene su autonomía también en relación a esos procesos, se empieza a pensar en una organización política autónoma también, que tuviera un proyecto político más definido. Así que se empieza a juntar essas ocupações, esses conflitos de tierra que se daban en muchas partes de Brasil. Eh, algunos de ellos, la iglesia muy cercana a ellos, como dice, otros con algunos sectores de sindicatos rurales que tenían algún trabajo con los campesinos. Pero lembrando también que los sindicatos eran muy controlados por la dictadura en este periodo, ¿no? Es el mismo momento también cuando Lula, ahí militando en los sindicatos de São Paulo, empieza también a romper con el control del Estado dictatorial en los sindicatos. Entonces de ahí hay este movimiento, ¿no? Un resurgimiento de los sindicatos urbanos, sobre todo, que va a resultar en el Partido de los Trabajadores, esta organización campesina que fue el MST en este mismo periodo, todos juntos, juntas,
Y también una experiencia muy fuerte que venía también de la teología de la liberación, que eran las llamadas comunidades eclesiales de base, que eran comunidades sobre todo campesinas y rurales también, pero que organizaban muchas formas de organización popular en los barrios, sobre todo. Eso iba desde construcción de casas, de viviendas, pero también cosas de alimentación, una ayuda mutua entre toda la gente de los barrios pobres, ¿no? De las ciudades. Estas experiencias fueron muy importantes también como apoyo a las huelgas que fueron hechas, sobre todo essas em que Lula estava involucrado também, para garantizar la possibilidade de hacer essas grandes huelgas que hicieron, algunas de ellas por meses, contó con el apoyo de estos grupos organizados, ¿no? Entonces fue un poco en este proceso histórico que nació el MST, ¿no? Que surge el MST. Era muy importante en ese momento, sobre todo la experiencia de la revolución en Nicaragua en 79. Era una inspiración muy, muy grande para el MST, ¿no? Muy fuerte. Además de lo que pasaba también ya en Colombia, ahí en Centroamérica también, con El Salvador, con Guatemala también. Entonces eran experiencias muy simbólicas en esos primeros años, ¿no? Sobre todo la revolución sandinista en Nicaragua. Un poco eso, así del surgimiento, ¿no? De cómo se inicia el movimiento. Bien, gracias, Douglas. Sí, ahí en el artículo, digamos que yo encontraba, pues, uno tras la pesquisa o la investigación que hice para escribir, que hay como tres espacios que tú los mencionabas, de articulación que logran generar esa producción del MST, o sea, esa constitución del MST, ¿sí? Sí. Y que especialmente se empiezan también a generar hacia el sur del país por las condiciones, digamos que de represión de la dictadura que hay en el norte, Sí. producto pues de las ligas camponesas que se dan en el norte, en el nordeste, donde inclusive pues el escenario de la lucha armada y de la resistencia es un poco más fuerte que en el sur de Brasil, y paradójicamente es en el sur de Brasil, en el estado de Paraná, donde se funda, digamos, donde se hace el primer congreso del MST, ¿sí? Y Sí. eso digamos que me parecía interesante, además, también de esa articulación, de esa triada, como lo nombrabas, teología de la liberación, comunidades eclesiales de base, movimiento pastoral, lo que ustedes empezaron a llamar como nuevo sindicalismo con el nacimiento de este sindicalismo, especialmente en Sao Paulo, con unas características novedosas, liderado por Lula y por otros trabajadores y trabajadoras que habían, digamos que, generado una ruptura con la burocracia sindical, y también una fracción importante pues de marxistas, de intelectuales, de estudiantes, de campesinos organizados que terminan confluyendo todos en una tradición, digamos, organizativa, movimental, si se quiere, que termina constituyendo el MST. A raíz de eso, Douglas, hay unas particularidades que yo fui encontrando, y es que el MST se empezó a preguntar por la educación de sus militantes y por la educación de sus integrantes desde un primer momento, ¿sí? Y en ese libro histórico que ustedes tienen de la educación do campo, la educación del MST, empiezan a hablar de que esa necesidad de la educación era fundamental. Y si uno, por ejemplo, encuentra tanto en los espacios de campamentos o asentamientos, como también la Florestan Fernández, ve que sí hay una linealidad de la formación, es decir, hay una formación, no quiero decir homogénea, pero sí hay como un modelo educativo propio del MST, endógeno de la experiencia del MST. Quisiera que nos comentaras un poco de eso, de la educación do campo. ¿Qué es eso de la educación do campo? ¿Cómo es el Sistema Nacional de Educación del MST?
digamos, para que en las experiencias que estamos aquí, que no hemos tenido una relación directa con la organización, pues entendamos un poco en términos de lo educativo cómo se organizan ustedes como movimiento social. Dale. Pues yo creo que hay dos puntos en eso que tú hablas. Creo que hay, aunque hay una relación entre esas dimensiones, por supuesto, pero tenemos una organización de la formación política y una de la educación también. Voy a explicar la diferencia que hay entre ellas. Es que eh, como tú ya dijiste, ¿no? La formación política desde el origen del MST es algo que constituye el movimiento. Se tiene esta comprensión de la importancia estratégica de la formación política. Se tiene la comprensión desde el inicio del movimiento. Una decisión muy importante para la construcción del movimiento fue la idea de construir un movimiento de masas y no lo que fuera, como decía, como yo había dicho hasta entonces, habían luchas aisladas y se tenía la necesidad de articular esas luchas para que se pudiera hacer una lucha por la reforma agraria. Se había una comprensión, un estudio desde el inicio, una evaluación de las experiencias anteriores al MST. Eh, Se evaluaba la necesidad de cambios en relación a la tradición política que teníamos hasta entonces. Eh, Esta perspectiva de que fuera también un movimiento de masas articulado a nivel nacional. Tú hablabas del origen del MST en el Congreso inicial, sobre todo en el sur, pero desde el inicio ya se tenía la comprensión de que el avance del MST y de la lucha por la tierra debería pasar por la región del nordeste del país, donde había la más grande concentración de campesinos. Entonces ya se había desde el inicio una comprensión de la necesidad de la organización, de un tipo nuevo de organización con muchas dimensiones, que podemos hablar sobre ellas después, pero en eso también había la comprensión de la necesidad de cuadros políticos para la organización de un movimiento de masas, como era lo que estábamos nos proponiendo, ¿no? Un gran movimiento de masas nacional y la gran necesidad que se tenía de formación de cuadros para la organización de este movimiento. Entonces, desde el inicio ya se había esta concepción, esta estrategia, y, y había también ya una comprensión de la necesidad también de una lucha, digamos, en el campo teórico. Después eso fue quedarse más claro en nuestras formulaciones, la dimensión eh, de la lucha de clases que se expresa también en el campo teórico, la apropiación del conocimiento también como una dimensión de la lucha de clases, ¿no? La necesidad de un conocimiento profundizado de la realidad del capitalismo, de nuestra realidad social, de las formaciones de la clase, del campesinato, la comprensión, la necesidad de profundizarmos teóricamente para la elaboración de nuestras estrategias y de nuestros programas de lucha, de formación. Entonces, esa concepción estaba presente desde el inicio y fue ganando cada vez más fuerza, ¿no? Eso vino también tanto de una comprensión, un análisis de las luchas anteriores, pero también en eso que decía, esta relación de siempre nos entendemos como parte de una lucha que viene desde el inicio de la colonización, ¿no? De la llegada de los invasores europeos, el problema de la tierra, la cuestión de la tierra empieza con los indígenas y con las personas negras esclavizadas. Eh, eh, en esta en este comprensión, análisis de las luchas anteriores,
algunos de los compañeros que estuvieron en la formación del MST tuvieron también experiencias de exilio político. Me refiero, por ejemplo, a João Pedro Stedele, que estaba uno de los fundadores del MST, que pasó por México, por ejemplo, cuando salió de Brasil. E, e quando regressa a Brasil, vai trabalhar então nos sindicatos rurais, e aí já tinha, por exemplo, uma relação muito cercana com todos os exilados latino-americanos que se encontravam em México neste momento, depois dos golpes em Brasil, em Chile, e em outras partes, ao final dos anos 70, muitos deles estão em México. Entonces, João Pedro Stedle, por ejemplo, ahí encuentra muchos de esos militantes y toma conocimiento con muchos procesos revolucionarios en Latinoamérica. Y cuando esas experiencias se juntan también en Brasil después, ¿no? Todas esas referencias. Y así que va ganando fuerza la concepción de la importancia de formación política en el MST. Entonces tenemos la comprensión que uno de los primeros puntos, una de las primeras cuestiones de la formación política es que una organización política tiene que tener en su estrategia de proyecto, de lucha de clases, la formación política mismo, ¿no? Entonces el movimiento ya surge con esta comprensión, que una organización no puede abrir mano de la necesidad de tener una formación política, una comprensión política propia, ¿no? Entonces eso está ahí muy marcado ya en el origen del MST. Ah, sí, el otro punto que tú decías después que iba a decir. Sí, eso es. Entonces, desde el inicio también ya del MST ya se percibía este problema de la educación, de la falta de escuelas, sobre todo en el campesinato. Los índices de analfabetismo aún hoy son muy altos y eran aún más importantes al inicio del MST, 40 años atrás, 45 años atrás, si pensamos en 79. Y desde el inicio se empezó ya a organizar procesos de alfabetización. Se organizaban los campamentos y ya se empezaba a hacer procesos de alfabetización. Al inicio eso generó un poco una cuestión al interior del movimiento, porque unos pensaban que eso podría, por ejemplo, perder el foco principal de la lucha por la tierra. Y después se comprendió que no, que eso sería importante de traer también esa dimensión de la educación a principio una educación para garantizar la alfabetización, una educación formal, vamos a decir así. Y se empezó entonces a organizar procesos de alfabetización y después teníamos que enviar los niños de las áreas del MST a estudiar en las escuelas que eran fuera de nuestros territorios o en la ciudad muchas veces. Y entonces lo que pasó es que había todo un discurso ideológico en esas escuelas que tenían una visión muy negativa del campesinato, de la vida en el campo, o entonces una concepción del desarrollo rural vinculado al agrobusiness, a los grandes terratenientes, este gran modelo de producción, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar una concepción propia de educación del campo, ¿no? De los campesinos, una educación que respondiera al proyecto que estábamos elaborando, pero también esta concepción de que sí se puede quedar en el campo, se puede tener una vida digna en el campo, cambiar todos los prejuicios que se había alrededor que eran la base de esta educación de estas escuelas que estaban fuera del campo, ¿no? O entonces una educación que se hacía en el campo, pero con vistas a salir del campo, o entonces integrar al agronegocio, como llamamos aquí, ¿no? Y así se empezó a desarrollar esta concepción de educación del campo, de valorizar las expresiones
culturales del campesinato, de involucrar la escuela con la comunidad, de involucrar la escuela con la organización de la vida en el campo mismo, garantizar que esta formación de conciencia mismo sobre el significado del campesinato, ¿no? Desde ahí entonces fuimos avanzando en eso que se volvió después una política pública de educación del campo, que tiene algunas dimensiones, eso sobre todo en los años 80, entonces eso se consolida, esta comprensión. Hoy tenemos alrededor de 1.200 escuelas en territorios del MST. Son escuelas, hemos formado muchos educadores, educadoras que trabajan en esas escuelas, y llegamos hasta a tener cursos de graduación y de posgrado también, ¿no? Tenemos maestrías aquí en la Floresta San Fernández, por ejemplo, tenemos un curso de maestría en geografía, que es un curso latinoamericano también, es un curso con representaciones de otras organizaciones de América Latina. Y ahora estamos a camino de construir el primer curso de doctorado también del campo aquí en la Floresta Fernández. Entonces, hubo todo este desarrollo de la escuela que es vinculado ahí al Estado, ¿no? Hay que tener un reconocimiento del Ministerio de Educación para que se pueda tener toda esta parte legal, jurídica también, pero toda una concepción propia de educación que fuimos desarrollando alrededor de esta concepción de educación del campo. Entonces, claro que hay una dimensión de formación política también en eso todo, pero ya comprendieron la propia educación como todo proceso educativo tiene esa dimensión política, ¿no? Una concepción política también. Entonces, hay esos dos procesos, ¿no? Este de la educación, que está vinculada a las escuelas reconocidas por el Estado, con una concepción propia, y hay esta otra dimensión de la formación política, que es más amplia que la propia escuela misma, ¿no? Bien, gracias Douglas. Y creo que esa enseñanza del MST de poder articular sus propias escuelas para los campesinos que estaban en condición de analfabetismo y dos, para los hijos e hijas de los campesinos y campesinas que se encontraban en las ocupaciones de tierras, ganar ese espacio educativo es fundamental. Y si uno se pone a rastrear, por ejemplo, los movimientos sociales de América Latina, el MST es pionero en esta estrategia de poder articular educación, por decirlo formal, con una intencionalidad política desde el movimiento, a tal punto que, como lo decías Douglas, el MST hoy llega, por ejemplo, a tener parcerías con universidades oficiales, tiene también la posibilidad de tener una maestría dentro de la Florestan Fernández. Recibimos también con mucho agrado esa noticia que nos das de el próximo doctorado que van a abrir ustedes, que creo que es fundamental, también además porque le abren las puertas a pueblos de nuestra América para poder incursionar también en esos espacios, y creo que eso es importante, y que esa experiencia, por ejemplo, del MST en articulación de reconocimiento de escuela, pues en América Latina también ha ido avanzando. Por ejemplo, la experiencia de los bachilleratos populares en Argentina, de lo que hoy los compañeros del Colegio Paulo Freire en Santiago se están jugando, también por construir lo que ellos llaman la escuela pública comunitaria, que me parece que también hace parte de esas disputas por ganar el sentido común de una educación transformadora, el sentido común de una educación que transgreda, diría Iván Mesaros, los alcances más allá del capital. ¿Sí? Es decir, una educación que sea capaz de generar otro tipo de análisis, otro tipo de reflexiones, y creo que la experiencia del MST pues ayuda también a poder entender esto y a poder también problematizar esto, y esa propia experiencia pues se ve allí realizada con los avances que en 40 años, y lógicamente como herederos de la historia de América Latina, pues el MST ha llegado a conquistar.
Una tercera pregunta, Douglas, digamos, en la conversa de nosotros poder ir cerrando y ya poder escuchar a los demás compañeros y compañeras es, ¿qué es la Escuela Nacional Florestan Fernández? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Y cómo ha sido esa relación internacional allí? ¿Sí? Esa relación tanto nacional para la formación política del MST como internacional también para la formación política de las organizaciones sociales y populares de nuestra América. Sí. Pues la escuela es el resultado, una expresión de todo este esfuerzo de formación política del MST, ¿no? Ya lo hacíamos, como hemos hablado aquí, desde el inicio del MST prácticamente. Había algunas fuentes de formación política que hacíamos ahí, ¿no? Una de ellas eran algunas escuelas sindicales, y había también al inicio algunos sectores de la iglesia que todavía seguían haciendo formación política, sobre todo esos cercanos a los procesos de educación popular, ¿no? Que venían ahí de estas experiencias que hemos hablado desde de las comunidades eclesiales de base. Entonces, había esas referencias de formación política y fuimos profundizando entonces el estudio de eso, además de algunos compañeros, compañeras que ya tenían algunas referencias de otras experiencias, ¿no? Como he hablado, por ejemplo, de João Pedro Stedley, pero ya también en los primeros años del movimiento, ya tuvimos también personas que fueron para intercambios de formación en otros países, brigadas internacionalistas, algunas de ellas, las primeras, se fueron a Nicaragua justamente al inicio de los años 80, y sobre todo los primeros grupos de militantes que se fueron a Cuba para hacer procesos de formación también en Cuba, en las escuelas de formación política que habían ahí, ¿no? Y fuimos desarrollando entonces muchos procesos de formación en todo el país, en muchos espacios, ocupaciones, tomas que hacíamos, tomas de tierra. Y, y hay un fundamento de eso, de esto que llamamos la pedagogía del movimiento, ¿no? Es la comprensión de que la primera dimensión de la formación política es la lucha misma, ¿no? La lucha de clases, la acción política, la acción de lucha misma, es uno de los ejes de la formación, es la lucha de clases, es estar involucrado en la lucha. Y, asociado a eso tenemos la dimensión de la organización también, ¿no? Una lucha que se hace de una determinada manera, con una determinada forma de organización. La combinación de eso, la lucha y la organización, son las bases de la formación política, ¿no? Comprendemos que ahí está el corazón de la formación política. Y desde ahí entonces avanzamos para el estudio más teórico, la sistematización de los estudios, pero la comprensión de que es este proceso de lucha y organización la principal escuela de formación política, vamos a decir así, ¿no? Comprendemos que la principal escuela es el propio movimiento, es el propio MST como un formador político, ¿no? Y entonces estábamos ya desarrollando esos espacios de formación, esas escuelas de formación en muchos espacios, con esta concepción ya, ¿no? Que no son las escuelas en sí mismas que hacen un proceso de formación, sino cómo estas escuelas de formación se organizan dentro de la estrategia del movimiento a través de una formación que se hace por la lucha y la organización organización en los territorios, todo este proceso, ¿no? Y entonces teníamos, además de esas contribuciones de que hablaba también, de los sindicatos, de la iglesia, empezamos a tener nuestras escuelas. En los años 90 percibíamos entonces que la situación se ponía más compleja, sobre todo con el avance del neoliberalismo en Brasil, después de que Lula perdió las elecciones de 89,
todos los cambios que tuvieron, ¿no? Con la caída la queda del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, esta crisis ideológica que vivíamos al inicio de los años 90, que decía que el socialismo no era más una perspectiva concreta. Entonces, había este avance del neoliberalismo, una crisis ideológica en muchos sectores de la izquierda, y la situación de la reforma agraria mismo en Brasil, que se volvía más compleja, comprendiendo la necesidad que teníamos de muchas otras dimensiones para avanzar en la lucha. Y ahí se tomó la decisión entonces de crear una nueva escuela nacional. Ya teníamos una escuela que era llamada también de una escuela nacional, que estaba en el estado en Cazador, Santa Catarina. Y ahí se tomó la decisión de hacer una nueva escuela que fuera también más en un espacio más central del país, aunque Brasilia sea la capital, está geográficamente en el centro del país, pero del punto de vista de transporte, por ejemplo, es más fácil São Paulo por veces. Por veces se pasa, por ejemplo, hay que venir del estado del Pará, por ejemplo, hasta São Paulo para después ir a Brasilia. Solo para dar un ejemplo, no hay vuelos directos o cosas así, ¿no? Además de estar más cercano a la floresta, estás más cercano también al centro político del país, que acaba siendo São Paulo, Río de Janeiro también, que tiene una cantidad muy grande también de pesquisadores, de investigadores que podrían contribuir también, ¿no? Entonces, es en este proceso que se llegó a la comprensión de la necesidad de una nueva Escuela Nacional de Formación Política. Ya teníamos experiencias anteriores. Y ahí se pasó entonces a esta concepción, con esta decisión, para la construcción de la Escuela Nacional Floresta Fernández aquí. Un poco ahí que llegamos, ¿no? Tú preguntaste, ¿faltó algo? No me acuerdo si tenía más No, sí, cosas. creo que das el elemento central de la pregunta. Y ya por último, Douglas, como para entrar en materia ya de lo formal pedagógico y escuchar también a los compañeros y compañeras, ¿cómo es esa relación, Douglas, que hace el movimiento Sin Tierra y su proyecto educativo y de formación de lo planteado por Freire y de lo planteado desde las experiencias de la pedagogía socialista? Por ejemplo, uno encuentra que de los primeros en hablar de la obra de Pistrac en América Latina son ustedes, ¿sí? No porque no se haya leído a Pistrac en América Latina, ¿sí? Ojo con eso, sino es los primeros de plantear una formación no homologante, es decir, no de calco y copia, sino una formación pensada también desde esos procesos históricos, también traídos a los movimientos sociales de América Latina, y Pistrac es uno de esos primeros exponentes en su filosofía pedagógica como movimiento. Pero además también encontramos que Paulo Freire, pues de una u otra forma, uno por ser brasilero, dos por lo que significa para nuestra América, pero también por la lectura que hacía Freire del MST, ahí hay una relación bien interesante que nos gustaría un poco como conocerla, problematizarla, y ya a partir de esta pregunta ya abrimos el micrófono a los demás y a las demás. Sí, pues tenemos esas tres referenciales, ¿no? De métodos pedagógicos en nuestra escuela, ¿no? Tenemos ese referencial que viene ya primero de la educación popular, ¿no? Sobre todo con Paulo Freire, aquí en Brasil, y otros compañeros, compañeras también que desarrollaron esta metodología, que es... que está presente desde el origen del MST. Ya en las primeras ocupaciones ya se hablaba de Paulo Freire, ya había obras de Paulo Freire que que eran estudiadas en esas primeras ocupaciones aún en los años 80, antes mismo de la formación del MST. Entonces, esa experiencia de Paulo Freire era la más inmediata, ¿no? La más próxima. Esta concepción sobre todo este fundamento de partir de la realidad,
de construir un proceso de formación política o de educación a partir de la realidad misma de la gente, ¿no? Del pueblo, de conocer esta dimensión de existencia del pueblo y cómo partir de ahí, ¿no? Freire era muy, decía, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, ¿no? Nos educamos unos a los otros, las otras mediadas por el mundo, por la transformación del mundo, ¿no? Entonces era una referencia muy, muy importante para nosotras. Y pronto pasamos también a eso, a apropiarnos más de toda esta tradición de la pedagogía socialista, ¿no? Eh, Además de Pistraki, que tú mencionaste, había también una referencia ya de Krupskaya y también hay algo, hay una otra dimensión de la formación política muy importante, central para el MST, que es la concepción del trabajo como un elemento formador, ¿no? Esto ganó más fuerza con los referenciales también de la pedagogía socialista, ¿no? Esta comprensión del trabajo como un elemento formativo también, una dimensión formativa. Eh, Eso también fue tuvo una influencia muy fuerte también la concepción que teníamos de organización del trabajo con las cooperativas agrícolas que hemos desarrollado. Entonces ahí fuimos a estudiar también muchas formas de cooperación, de organización del trabajo. Hubo también un compañero muy importante en eso todo que fue Clodomir de Moraes, que llegó a hacer formación política con las ligas campesinas en los años 60 y después con el golpe de 64 tuvo que refugiarse, fue también para América Central, estuvo un tiempo, llegó a estar en Nicaragua también. Y cuando volvió a Brasil contribuyó mucho también con nuestras escuelas de formación técnica en cooperativas. Desde ahí toda esta dimensión del trabajo, el trabajo, la organización politécnica del trabajo que viene también de la pedagogía socialista, eh, esta concepción también de un trabajo socialmente útil para la comunidad, para la sociedad, eh, la colectividad como un elemento pedagógico también viene mucho de la pedagogía socialista, además de Pistrake o Krupskaya. Makarenko también fue una referencia muy fuerte para nosotros, nosotras. Y más recientemente también estamos recuperando muchas cosas de Shulgin también, que fue un otro referencial que en esta experiencia de la pedagogía socialista. Eh, Así que estamos todavía seguimos investigando en este campo, ¿no? Publicando cosas nuevas, profundizando en esta dimensión. Por fin de este conjunto de referencias hemos traído también a la tercera vertente pedagógica de la Floresta Fernández, que es esta que llamamos de pedagogía del movimiento, que trae elementos de todas esas otras, sobre todo de esas dos concepciones de que hablé, ¿no? De la pedagogía socialista y de la educación popular, y que hace una síntesis de la forma propia como tú decís ya, no es una copia, un modelo dogmático, sino mucho más una comprensión como es la base de la educación popular misma, ¿no? Desde la realidad de la gente, las condiciones de vida, lo que vivimos aquí. Y ahí se formula entonces esa concepción de la pedagogía del movimiento, ¿no? Que tiene algunas matrices de formación humana que decimos, ¿no? La primera de ellas, que es la lucha, como ya había dicho aquí, ¿no? La organización, el trabajo, y ahí también entran las dimensiones de la cultura y la dimensión también de los valores humanistas y socialistas, como lo decimos, y la dimensión de la historia también, ¿no? Como matrices de formación humana, como decimos, desde la pedagogía del MST, ¿no? Entonces son principalmente esas tres referenciales que tenemos como las bases del proceso formativo en la Floresta Fernández.
Bien, muchas gracias, Douglas. Digamos también para invitar a la lectura pues, del artículo que se publicó allí en la revista. Son dos artículos que se publicaron, uno que se llama Los sin tierra, aproximaciones a una pedagogía en movimiento, y otro que hace sobre los 40 años del Sí, MST y la educación, el profesor Figrioto, que es profesor brasilero. Y bueno, invitarlos a la lectura de la revista, invitarlos a la lectura de estos dos artículos que van a ayudar también un poco pues desde una perspectiva externa que de pronto puede ser la que yo hago, y de una perspectiva ya interna de, no del MST, pero sí de Brasil, se puede ayudar a comprender también algunos elementos de lo que aquí Douglas nos exponía. Creo que ese artículo cuando se escribe también tiene una intención, y es decir, el MST ha pasado de una pedagogía endógena creada por ellos mismos a formular una pedagogía para América Latina. Sí, esa era, digamos que una apuesta central de ese documento, y era poder generar, por ejemplo, una reflexión en torno a que hoy, además de hablar de pedagogía crítica, de educación popular, de pedagogías emancipadoras o emancipatorias, hablar de la pedagogía del movimiento como una pedagogía de alcance latinoamericano que se produce desde el seno del MST, pero que también se lleva al continente gracias a la experiencia que ellos han otorgado a diferentes organizaciones de América Latina, pues es producto también de análisis. Es decir, la pedagogía del MST se ha convertido en una pedagogía de los movimientos sociales, que ha llevado desde sus brigadas internacionalistas, desde la posibilidad de acoger militantes de diferentes experiencias organizativas de la izquierda en América Latina y a nivel mundial, que su pedagogía, que sus dimensiones educativas, que sus formas organizativas se conviertan en un espacio también de referencia para los movimientos sociales en América Latina. Bien, ya este será el momento en el que pues todos y todas podemos participar. Estaría bueno pues poder escuchar más acentos, compañeras, compañeros, compañeros que quisieran intervenir sobre lo que estamos hablando el día de hoy, o también que quisieran hacerle preguntas a Douglas en torno a la exposición que realizó el día de hoy. Entonces, no sé, quien quiera puede ir levantando la mano y los escuchamos y las escuchamos. Muy silencioso todo. Ah, bueno, ya ahí ya se animaron las compañeras. Bien. Claudia, hola, ¿cómo estás, Claudia? Te escuchamos. Hola compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Yo es primera vez que participo en este espacio. En este espacio, no sé si voy a abrir la cámara, no sé si es importante. Perfecto. Si se interrumpe el audio, la voy a sacar. Mira, este, bueno, estamos participando en este espacio desde una organización pequeña que es el Colectivo Perro Negro. Nosotros tenemos una experiencia desde hace un año que iniciamos en el sur de Chile, producto de una coyuntura específica. Aquí la industria inmobiliaria está utilizando como método de expansión los incendios en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas en estos últimos años. Y fruto de esto, de este terrorismo de Estado, le llamamos nosotros, llegamos a la región de Wallmapu el año pasado. Nosotros ya estábamos teniendo alguna relación con el territorio hacían varios años antes. Y bueno, en esta ocasión nos propusimos hacer un trabajo que era la creación de unidades productivas. Em, Creación de unidades productivas de alimentos. Nosotros nacimos en el año 2019 como colectivo y bueno, nacimos bajo el escenario del estallido social, y lo que hacíamos en ese proceso era abastecer ollas comunes, crear ollas comunes, organizarlas y organizar algunos territorios que eran tomas y campamentos.
fruto de esa experiencia, fuimos avanzando en el tiempo y la reflexión que hacíamos siempre era cómo nos íbamos a abastecer cuando ya no tuviéramos recursos. Nosotros somos autogestionados desde el principio y bueno, sabíamos que iba a llegar un momento en el que ya no iban a haber recursos externos para poder satisfacer esta necesidad de alimento y pensábamos en un espacio en el cual compartíamos en ese tiempo esto de producir alimentos. Siempre nos llamó mucho la atención esto de producir alimentos y cuando llegamos a la 9ª región el año pasado, nos encontramos con campesinos mapuches que se habían quemado sus casas, se habían quemado sus producciones, se habían quemado sus bodegas que tenían sus animales y etcétera. Y fue un desafío en ese momento para nosotros y luego de varias conversaciones que tuvimos internas en nuestra organización, llevamos la propuesta de crear las unidades productivas de alimentos. Nosotros como organización nos habíamos planteado un programa de trabajo por 10 años y que tenía 3 áreas de intervención y una de las áreas era el abastecimiento alimentario, otra era la educación y la otra era la producción de alimentos. Entonces, para nosotros se nos adelantó el proceso y decidimos tener un año experimental en el campo. Ninguno de nosotros somos agricultores, bueno, nos hemos convertido algunos así en una suerte de campesinos ya a esta altura. Y hicimos un pequeño proyecto de cómo serían estas unidades productivas de alimentos y siempre pensando en la posibilidad de sistematizar la experiencia y rescatar nosotros, que no somos mapuches, todo el saber de la cultura ancestral, de las culturas ancestrales chilenas, y también rescatar esta experiencia del intercambio de conocimientos, nosotros chilenos, ellos mapuches, y pensándonos desde la autonomía alimentaria, sin la participación de recursos del Estado en esta producción de alimentos. Y llevamos un año en este proceso y varias veces nos hemos planteado el crear una escuela agroecológica, pero no hemos querido presionarnos para que surja este espacio, porque ya la experiencia agrícola, ya la experiencia de producir alimentos ha sido bastante intensa, ha sido compleja, porque hemos tenido que aprender muchas cosas para poder relacionarnos con las personas del campo, cuestiones técnicas, por ejemplo, los periodos de las cosechas, los periodos en donde se guardan las semillas, los invernaderos, cómo funciona un invernadero en la tierra, en el plano, cómo funciona en la altura, cómo funciona en la cordillera, en la precordillera, en las zonas costeras, cuáles son las semillas endógenas. Y además de eso, poder captar todo este conocimiento que tienen las comunidades mapuche. Entonces, claro, para nosotros el MST siempre ha sido un referente, porque por lo que han logrado, y como dice Harold, convertirse en un referente para el movimiento de educación popular en América Latina. Claro, tienen muchos años de experiencia y bueno, nosotros los miramos a ustedes así como, ¿cómo lograríamos esto? ¿Cómo lograríamos esto desde la autonomía? Porque nosotros nos seguimos planteando ser autónomos y financiar nuestro proceso desde la generación de recursos a través de distintos mecanismos que no son el Estado. Y eso ha sido muy difícil, pues ha sido un desafío, porque también de pronto pensamos, bueno, y si tuviéramos un financiamiento externo, un financiamiento que fuera del Estado, pero a la vez también nos planteamos esta contradicción ética que era cómo usamos los recursos de un Estado que es el que produce finalmente esta miseria, el que produce toda la violencia que hay en el Gualmapu hoy día acá en Chile, y el que produce toda la desigualdad, y el que finalmente permite que exista esta industria inmobiliaria que es salvaje, que es brutal, y que ha producido unas catástrofes enormes, ¿cachai? De hecho, este año, en enero, hubo un incendio
en la quinta región, que es la región donde yo vivo, un incendio en una zona urbana en donde murieron casi 150 personas según la cifra oficial, y fue una zona habitada por muchas personas. Hoy día hay miles de familias sin casa, fue una cuestión brutal. Entonces nosotros en Chile es como que no quiero ser precisa en esta palabra, pero siento que en cierta forma hemos permitido que el Estado siga abusando de esa forma. Entonces, y plantearnos desde esta brutal realidad el construir estas nuevas formas de trabajo es complejo desde la autonomía. También pensamos este año, cuando se produce este incendio, este mega incendio en la quinta región, también nos pensamos en las unidades productivas en estas zonas que se habían incendiado, pero no se cumplen las condiciones y hay varias cosas que juegan en contra de la posibilidad de hacerlo, y pensamos que es mejor seguir adquiriendo experiencia y conocimientos en el proceso que estamos desarrollando en el sur. Entonces, para nosotros igual es importante, quizás ustedes comenzaron similar a nosotros, quizás comenzaron así en un lugar, en una zona rural, pensándose en una escuela pequeña, en procesos de producción material y producción de conocimiento, en un proceso de sistematizar la experiencia para llegar a lo que hoy día ustedes están realizando. Y bueno, yo en realidad, como te digo, es primera vez que participo en el espacio y quería contar un poco de la experiencia nuestra, así como muy humildemente, pero también con mucho orgullo, porque estas unidades productivas, hoy día tenemos 2 unidades productivas funcionando, que ya producen alimentos, que ya las comunidades pueden alimentarse de lo que producen, y que la gente, si bien la gente del campo, si bien no salió de la pobreza, sí pudo implementar el mecanismo de la autonomía alimentaria, de ellos producir su comida, de ellos alimentarse, y lo más importante, que es una de las cosas que nosotros más relevamos, es que ellos han podido también usar todo su aprendizaje, todo su conocimiento ancestral en este proceso, en el proceso de guardar semillas, de cómo se produce en el campo y de cómo se distribuye el alimento y de qué alimento además se produce. Semillas endógenas, semillas naturales, sin ningún tipo de agrotóxicos, etcétera. Entonces ha sido un proceso súper lindo para nosotros y también para ellos. Me gustaría que hubiesen estado, pero los lamienes son mapuches y ellos no son como de ya nos vamos a conectar en el Zoom y les vamos a contar acá nosotros desde Gualmapu qué hacemos. Ellos son bastante reservados, quizás en algún momento pudiéramos invitar a algún lamien, más adelante si seguimos participando en el espacio. Y bueno, básicamente dar las gracias por la invitación y por poder contar nuestra experiencia y también ir haciendo el proceso, el aprendizaje mutuo de lo que ustedes nos pueden transmitir a nosotros. A nosotros igual se nos hace difícil esto de pensarnos, producir alimentos y además tener espacios educativos, aunque el espacio es educativo ya, porque ha habido ahí una retroalimentación desde ellos a nosotros y desde nosotros hacia ellos, que eso ha sido como lo más importante del proceso. Eso, compañeros. Bien, Claudia, muchísimas gracias. No sé si Douglas quieras decir algo frente a lo planteado por Claudia, mientras otro compañero y compañera levanta la mano. Creo que por aquí Silvia Sepúlveda estaba levantando también la mano, pero no sé si quieras intervenir, Douglas. Agradecer también por compartilhar essa experiência, conhecer esses processos de Chile também, são sempre, aprendemos muito também nesse intercâmbio, ¿no? De ouvir essas experiências. E creo que lo que dicen también es muy ejemplar de justamente de cómo es el trabajo, la organización del trabajo puede tener una dimensión pedagógica también muy transformadora, muy formativa, ¿no? De hecho, esta cuestión del Estado es siempre una cuestión muy compleja, ¿no? Y aquí en la Floresta Fernández tenemos también como decisión política de no tener recursos públicos del Estado. No aceptamos, no trabajamos con recursos del Estado, ¿no? Pero las escuelas de educación del campo
son escuelas públicas, ¿no? La plata es una plata pública, ¿no? No es la plata del Estado, es una... Entonces ahí hay toda una pelea también alrededor de políticas públicas, ¿no? Cómo garantizar políticas públicas. Y, pero de hecho es una situación compleja para también saber cómo mantener la coherencia política también en el proyecto político y cómo desarrollarse, ¿no? Creo que también eh, hablas del MST como un referente también, ¿no? Creo que hay algo, sí, lo que tú dices, pensamos con elementos muy similares de lo que tú dices, pero quizás la cuestión para nosotros fue justamente la de nos tornarmos una organización nacional, porque eso, al menos en nuestra realidad, en nuestra coyuntura, en nuestra situación, era esto lo que nos permitiría avanzar en la lucha. Si nos quedáramos solamente en experiencias aisladas, era más fácil de sermos eliminados también por el Estado en la dictadura, ¿no? Entonces, fue una evaluación, una decisión de este paso adelante en el sentido de nos tornarmos una organización nacional. No significa que eso sea también una respuesta, ¿no? Una receta, no se trata de nada de eso, pero es más compartilhar nuestro histórico como una posibilidad de reflexión sobre los procesos, ¿no? Pues gracias, Claudia. Mucho gusto. Bien, muchas gracias, Douglas. No sé si de pronto hay otro compañero o compañera que quiera hablar de su experiencia, comentar un poco sobre lo que hemos venido hablando. Bien, le vamos a dar, bueno, ahí escribe Claudia que ellos también están planteando convertirse en un espacio nacional. Le vamos a dar el espacio primero a Silvia, que levantó primero la mano, y después a Lauren. Entonces las escuchamos, compañeras. Bueno, primero que todo saludarlos desde Chile también, desde Gualmapu también, y comentar que nosotros somos de Modatima, Modatima Gualmapu, que también estamos teniendo una expresión nacional, pero en relación a mis compañeros yo soy como un poquito más, tengo más de 50, digamos, más de 50 años. Entonces me pasa muchas veces que mis compañeros de 20, de 30, generaciones más nuevas, muchas veces hablan de referencias y de alguna manera se pierde en el horizonte que Paulo Freire estuvo acá en Chile, que hubo un movimiento de la reforma agraria, que estuvo el movimiento campesino, todo el proceso revolucionario mismo de Chile. Esta maldición de mirar hacia afuera y muchas veces olvidar lo propio. Entonces, de hecho, estamos en el marco de una escuela de educación popular ahora, próximamente se va a desarrollar una acá en Gualmapu, y en la malla curricular nosotros planteábamos, debemos recoger la experiencia histórica, el mismo materialismo histórico de nuestros territorios. Muchas veces se nos arranca la teoría y desperdiciamos esa semilla política que se encuentra en nuestros territorios, que está ahí, y en algún momento germina, y está un poco a la espera del reconocimiento de eh, de mira, de verdad que a veces es verdad que se destruye el tejido social, las dictaduras hacen un daño enorme, pero en algún momento esto se restituye, que es como es una ley del mismo materialismo histórico. Y eso muchas veces veo yo que al hablar tanto de movimiento social como que se desdibuja el hecho que somos trabajadores, que tenemos que también vincularnos con los sindicatos, que también hay que vincularse con las cooperativas, que el ser de un movimiento social por alguna reivindicación específica, como en nuestro caso el agua y la tierra y los humedales, no nos debiera, es más, nos requiere vincularnos
con la organización sindical, con las organizaciones gremiales, con la iglesia. Por ejemplo, tú hablabas de las comunidades cristianas de base. Yo participé cuando niña en una comunidad cristiana de base. Entonces, muchas veces esa elección de sangre que logramos tener los quienes sobrevivimos a estos procesos es que no se debe perder la vinculación con la mayoría del pueblo. Como decía Mao por ahí, agüita para los pescados. Debemos ser peces dentro de un mar. Debemos ser invisibles para nuestros enemigos, pero visibles para nuestro pueblo. Ser parte de los pueblos significa estar no como, oh, nosotros somos, que un poco lo que pasó con la Constitución hace poco en Chile, nosotros somos los poseedores de la verdad, los inteligentes, los iluminados, y todos los demás son fachos pobres e ignorantes. Ese es el peor de los errores. Tú te separas y el pueblo se da cuenta. Entonces, a veces es importante recuperar y no tenerle miedo, si bien hay estructuras que son horizontales y todo, hay otras que tienen sus propios engranajes, como el mundo sindical, como algunas estructuras que requieren de tiempo, de madurez, y uno tiene que ir acercándose poco a poco. Y en eso, lo que es regla general, así como si podríamos decir algo que siempre funciona, es el ejemplo, la consecuencia, la coherencia. Si nosotros avanzamos desde esos principios, vamos a crecer. Si por alguna razón no está pasando, es porque nosotros tenemos que autocríticamente preguntarnos qué está pasando de que no estamos creciendo. ¿Por qué siempre la derecha nos está ganando una y otra vez? Si no nos hacemos esas preguntas, vemos las contradicciones y no solamente pensamos desde un punto de vista y no pensamos, no observamos a nuestro enemigo, no sabemos cómo se comporta, no podemos ganar, porque tenemos que desarrollar estrategia, desarrollar táctica. Y esos elementos son súper importantes. Y muchas veces yo observo que es como que siempre estuviéramos comenzando. Cuando esta lucha, como bien decía Douglas, es de toda la vida, es de todos los tiempos, es de todas las historias. Pero cada vez estamos más cerca. Y eso es lo que nos da esperanza. Cada vez somos menos esclavos. Así que un abrazo grande, gigante a todas y todos y todas. Y bueno, saludo de Walmart, saludo a Claudia, la compañera, que también estamos cerca. Un abrazo. Bien, muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar a Lauren, de pronto si hay otra intervención, y ya cerramos con una intervención final de Douglas. Lauren, te escuchamos. Hola, buenas noches para todos y todas. Yo hago parte de un proceso pequeñito en una localidad de Bogotá que se llama el Centro Cultural Popular Víctor Jara. Nosotros intentamos hacer educación popular desde hace más o menos 8 años. Y pues bueno, tengo como un par de preguntas y también algunos comentarios. Entonces, pues empezar como siempre agradeciendo al espacio, a la revista. El artículo, la verdad, creo que sí brinda bastantes aportes, sobre todo por, digamos, en este momento estamos en un proceso de formación de nuevos educadores y educadoras populares, y creo que llega como muy pertinente la lectura de este artículo. Y pues también a Douglas por compartirnos esos conocimientos. Creo que también tenemos como una historia en común al ser procesos latinoamericanos, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base, porque pues si bien yo estoy en mis 20, no viví directamente ese proceso, mi papá sí. Entonces como que mi papá justo en su juventud hizo parte de una de esas comunidades eclesiales de base, de procesos juveniles, por ejemplo, de Cristianos por el Socialismo, y también siento que ese legado pesa mucho en quienes somos, en nuestra identidad y en nuestra acción política.
Pues también decir como que el poder escuchar estos otros procesos, por ejemplo, pues el del Brasil nos da pues muchas esperanzas en un momento donde, bueno, siempre, pero especialmente últimamente en el país se vienen dando bastantes asesinatos a compañeros y compañeras en las regiones. Y pues siempre mantener la esperanza es a veces un poco difícil, ¿no? Sumado a la explotación laboral del capitalismo, a problemas de salud mental y a muchas cosas, pero escuchar qué cosas que uno se ha soñado y se ha pensado son una realidad en otros contextos, pues realmente es una voz de aliento y de inspiración muy fuerte. Em, También cuando Douglas mencionas ahorita como lo de que volverse una organización nacional les permitió de alguna manera fortalecerse, me hizo pensar en este libro de Miguel Maceo, de Introducción al Poder Popular, donde habla que precisamente una de las características, digamos, que él puede como mencionar respecto al poder popular es esta necesidad de la articulación, de que no se quede como en poderes locales que siempre van a ser limitados, sino que siempre sean a esta vocación un poco más amplia. Pero bueno, digamos que las dos preguntas que tengo es una, en el artículo Harold menciona que, digamos, como las diferentes dimensiones de la formación de la Escuela Nacional Florestan, una de esas dimensiones es valores socialistas y humanistas. Eso me llamó especialmente la atención porque si bien me queda claro que parten de que en la práctica política y digamos que en la práctica del trabajo también se está haciendo educación y se están como formando esos valores, quisiera que pudieras ahondar un poquito más en cómo conciben esa dimensión. Y eso va como un poco ligado a la segunda pregunta, que también tiene que ver con ahondar un poco más, pero en el tema que se menciona en el artículo de la experiencia de autoorganización de los estudiantes. Digamos que particularmente en el Centro Cultural hemos trabajado históricamente sobre todo con niños y niñas, y a veces digamos que esa concepción de cómo trabajar con ellos, cómo desarrollar una conciencia con ellos de clase y desde lo cultural y lo artístico, pues es un reto bastante fuerte. Una de las cosas que más, con las que más resoné leyendo el artículo fue precisamente lo del tema de organizar la escuela como una cooperativa, que los niños se organizaran como en estos equipos para entender incluso el valor del trabajo y cómo este le aporta a pues, los procesos organizativos. Entonces me gustaría también como poder ahondar, si tú conoces la experiencia y nos pudieras como contar un poco más respecto a ella. Y pues de nuevo, pues agradecerles tanto a Harold como a Douglas por esto que nos están permitiendo conocer. Gracias, Lauren. Saludes a tu papá, saludes también a los compañeros y compañeras del Centro Cultural Víctor Jara. Es un proceso de la localidad de Usme, aquí en la ciudad de Bogotá. Esperamos también poder tener la posibilidad de encontrarnos y de generar esos lazos de articulación que son tan necesarios hoy en este momento en nuestro país. Y bueno, Douglas, te damos entonces la palabra para que uno pueda ir como cerrando el espacio y dos, para darle también respuesta a las dos preguntas que hace Lauren. Dale. Creo que hay Diego también, ¿no? Compañero que pasó por la escuela también. Creo que quiere hablar también algo. Puede Sí, hablar, señor. estuvo algún tiempo por aquí también. No sé, Harold, si quiere pasar a Diego antes, quizás hago después un cierre hablando de las dos, si Diego Me tiene parece, alguna cuestión. me Sí. parece, me parece. Hola, Diego, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Hola, Aaron, muchísimas gracias por la posibilidad. Saludar a Douglas, ¿no? Con quien nos encontramos una vez en casa de Silvia, cuando estabas en Venezuela.
y yo estaba en la coordinación de la escuela. Nada, un placer que haya espacios en América Latina donde se siga hablando de la escuela, se siga trabajando y construyendo, digamos, y tomando el ejemplo del movimiento Sin Tierra para la pedagogía emancipadora de nuestra clase, que necesitamos profundizar mucho. No quiero extenderme, es tarde ya. Quería felicitarlos por el espacio en general, por el artículo, Harold, me parece muy bueno, y Douglas por la exposición. Me parece es difícil tener síntesis, ¿no?, de un movimiento tan grande y que tiene ya 40 años, ¿no? Es muy difícil y lo has logrado, estuvo muy, muy bueno. Aprendí bastante también, a pesar de haber pasado mucho tiempo con el MST. Seguí aprendiendo a partir de tu síntesis en la exposición. Y solo me generaba, yo vengo del movimiento piquetero en Argentina, ¿no? Y ahora me quedé en Brasil por el lado más académico, ¿no? Y con otros grupos de educación popular, más urbanos, ¿no? Como el Núcleo 13 de Mayo y otras experiencias diversas que hacen a este arco iris de luchas que necesitamos desarrollar en nuestras sociedades, ¿no? Y una pregunta que me viene desde esto que traía Douglas y que es tan fuerte para todos nosotros, ¿no? Como movimientos sociales en América Latina, de que las luchas son la primera escuela, ¿no? Esto de que entonces la lucha se constituye como una praxis, ¿no? La praxis de lucha como un principio educativo, ¿no? Luchar y reflexionar sobre nuestras luchas pasa a ser un principio educativo. Entonces, me pregunto, al ver que eso es una necesidad estructural, dada la situación de nuestra clase, me pregunto cómo eso se modifica, me pregunto y nos pregunto, ¿no? Hace mucho tiempo, cómo eso se modifica al ritmo de las coyunturas, ¿no? Encuentro que nuestros movimientos en las coyunturas de gobiernos progresistas desarrollan luchas de una manera diferente a cuando encontramos gobiernos más conservadores, gobiernos de extrema derecha, como los que nos toca enfrentar en muchos de nuestros países actualmente. Entonces, para no extenderme, dejo en el aire esta pregunta porque podría reflexionar sobre ella y demás, pero sería extenderme demasiado y robar escena, que no se trata de hacer eso, sino de sembrar preguntas y seguir pensando juntos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay gobiernos progresistas y nuestras luchas se realizan de una forma diferente? ¿Nos educan de una forma diferente? Y entonces tenemos una capacidad diferente para continuar la lucha, entendiendo la lucha como un proceso, no que en cada evento se resuelve, ¿no? En Argentina pasamos por el 2001, en Chile se pasó por la gran revuelta del 2019, en Brasil estuvo el 2003. Digo, las grandes revueltas aparecen hoy por hoy y las luchas como grandes episodios, pero que después abren coyunturas en las cuales tenemos dificultad para disputar el sentido. Entonces, digo, ¿qué formación política necesitamos para ir más allá de esos eventos, para plantear una lucha que vaya más allá, con autonomía, más allá de las cuestiones de nuestros gobiernos progresistas, ¿no? No son lo mismo tener un gobierno progresista que otro, requiere que tengamos posiciones diferentes, pero tenemos que continuar luchando para poder seguir educándonos, ¿no? Eso es lo que digo, si la lucha es un principio educativo fundamental, entonces debemos continuar nuestras luchas. Entonces, ¿cómo hacerla para que sea realmente formativo y educativo y no perdamos generaciones en torno a gobiernos progresistas? Lo planteo desde un lugar, vivo en Brasil hace 10 años, pero no voy a hablar de Brasil, para eso está Douglas. Hablo desde Argentina, ¿no? Desde cómo el movimiento piquetero durante los años de gobierno kirchnerista, progresista, fue bajando su nivel de organización y su capacidad de lucha. Y actualmente, frente a un gobierno fuerte de derecha, ya antes con la presencia de Macri, la capacidad de lucha se pierde y la experiencia y la educación que esa lucha nos traía también se pierde. Parece como que siempre habría que empezar de cero, ¿no? Y tal vez tiene un poco que ver esa posición que tenemos frente a los gobiernos progresistas, y lo planteo frente a ustedes en Colombia, ¿no? Que viven también una nueva realidad, nuevísima, ¿no? Para ustedes la primera vez de un gobierno progresista en el país y que debe generar debates también bastante interesantes para pensarnos, ¿no? Eso, disculpen el tiempo que les robé,
estaba pensando si hablar o no, le agradezco a Douglas que me llamó y espero no haber incomodado con eso. Estoy acá a disposición también para lo que necesiten. Gracias, Diego, hermano. Creo que Claudia también quiere decir algo. Claudia. Creo que la mano quedó La mano ahí. se había quedado levantada, perfecto. Pero bueno, creo que el reflujo que hay en América Latina hoy día, en Chile hay un reflujo político tremendo, hay una falta de referente, una falta de conducción o sea, estoy aprovechando eso de la mano y que accidentalmente tú pensaste que yo quería hablar. Y también retomando lo que estaba hablando el compañero recién, el compañero de Argentina, que en Chile, o sea, no solo en Argentina, en Chile tenemos un problema hoy día de conducción, de referente político, tenemos un problema ideológico hoy día en Chile, en que si queremos transformar o no el capitalismo, si queremos transformar el capitalismo, embellecerlo, adaptarlo, o si queremos erradicar y terminar con el capitalismo de una vez. Es como que esa pregunta no está respondida y es como que también la ideología dominante ha hecho lo suyo. Y también ahí un poco me respondo esto, ¿por qué en Chile cuesta tanto hacer educación popular? Porque la educación neoliberal ha hecho su trabajo y bueno, y existe esta contradicción, esta disonancia, esta falta de coherencia, esta falta de fuerza, esta falta de intencionalidad, en cierta forma, de definirnos en qué lado de la vereda vamos a estar. Creo que eso es una crisis que va mucho más allá de Chile, al parecer. Pensando en la realidad que hoy día están viviendo los argentinos y otros países de América Latina. Eso. Gracias, Claudia. Listo, Douglas, te damos entonces la palabra, hermano. Pues muchas gracias por las cuestiones, son muy interesantes. Sobre todo creo que esa reflexión de Diego también es muy importante para todas nosotras, ¿no? En todas las conjunturas históricas, sobre todo en la fase en que estamos viviendo ahora. Es que para comentar, intentar hacer un poco rápido, es que las cuestiones muy buenas de Lauren también. Creo que lo que decimos es que eso que llamamos en el proceso de la Escuela Nacional Florestan Fernández las dimensiones pedagógicas, ellas no están aisladas. Todas ellas están en relación, unas se influencian sobre las otras, ¿no? Entonces, ¿será que es Diego? Me parece que olvidaste lo micrófono abierto. Está. Ya lo apagué. Sí, dale, pronto. Y ahí entonces esas dimensiones, ellas son todas, están interligadas, ¿no? Entonces, por eso que decimos, el curso de formación no se pasa solamente en la clase, cuando ahí estamos ahí estudiando lo que sea, no sé, categorías del capital financiero, vamos a decir así, para pegar la cosa que puede ser la más difícil del punto de vista teórico o lo que sea, pero ahí estamos es una dimensión, ¿no? Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la escuela, voy a responderme un poco junto a la cuestión sobre la autoorganización de que hablaste también, ¿no? En la escuela, por ejemplo, todos los trabajos los hacen nosotros, los educandos, educandas del proceso de formación. Entonces, por ejemplo, se limpiaron los baños, la huerta, toda la parte de producción de la escuela, equipos de registro, hay una dimensión cultural también, esa dimensión del trabajo, ¿no? Que decimos. Es ahí, por ejemplo, donde los aspectos de la solidaridad
donde puedes ejercitar eso verdaderamente, ¿no? No sé, es una... O entonces en la dimensión de la organicidad también que hemos hablado, ¿no? Son, por ejemplo, nos organizamos por lo que llamamos los núcleos de base, todo el proceso de formación y también los procesos de trabajo, todo eso. Es un ejercicio eso, ¿no? Cómo construir consenso, cómo convivir con la diferencia, cómo reconocer el tiempo de cada uno, de cada una. Eh, Puede ser, por ejemplo, en una actividad cultural que uno va a manifestar, expresar su racismo, por ejemplo, o su machismo. Entonces, es en el conjunto de la experiencia formativa donde vamos trabajando todas las dimensiones de la formación humana, entre ellas los valores, ¿no? Los valores humanistas y socialistas, ¿no? Cómo vamos eh, estamos trabajando en eso, ¿no? Desarrollando eso, este proceso formativo mismo de cultivar los valores, cultivar nuestras, estas dimensiones nuestras, ¿no? Entonces eh, la posibilidad de trabajar esas dimensiones es justamente no pensarlas de una manera aislada, sino que es un conjunto de experiencias, de dimensiones formativas, que están todas ellas en diálogo, se alimentando unas a las otras, ¿no? Es en el conjunto donde el proceso formativo se desarrolla. Eh, los niños son una cuestión también muy interesante, ¿no? Como siempre decimos, cómo respetar, reconocer el tiempo de los niños, ¿no? Las experiencias que se puede hacer con los niños, con todo este momento de su vida, ¿no? Cómo estamos pasando ahí. Ahí también tenemos algunas referencias, ¿no? Tanto nuestras en América Latina, mismo la pedagogía socialista también tiene una historia muy interesante de esto, con los pioneros también, desde pensar la participación de los niños, las niñas en el trabajo, en la organización para el trabajo, y también en la comunidad, ¿no? Esta otra... eh, también comprensión metodológica, pedagógica de la colectividad, ¿no? Como la colectividad también educa. Eh, entonces hay algunas referencias de trabajos con los niños, las niñas, y siempre este punto de partida, ¿no? El reconocimiento de sus fases de vida, de sus momentos de la historia del desarrollo. Por fin, creo que esta excelente pregunta de Diego también es que creo dialoga un poco con una cuestión que Lauren hizo también, que me parece que una respuesta, una parte de la respuesta a eso pasa por lo que llamamos la mística, que también tiene una dimensión formativa muy grande, ¿no? Que es un poco como mantener viva la esperanza, la fuerza, la energía que nos moviliza en la defensa de nuestro proyecto, ¿no? Cómo mantener viva esta llama que nos impulsiona hacia el socialismo, ¿no? Y, de hecho, las conjunturas históricas pueden tener un impacto muy grande en eso, ¿no? Las derrotas políticas o las derrotas económicas pueden tener también consecuencias muy grandes para la organización popular, para la lucha del pueblo, ¿no? Me parece que una cuestión es encontrar, ahí decimos en nuestros métodos de trabajo de base, ¿no? Hay que mantener siempre activa, movilizada la base social, ¿no? Nuestra base de nuestras organizaciones y ojalá también de la sociedad, ¿no? Y hemos enfrentado este desafío nosotros del MST y el conjunto de las organizaciones en Brasil con la victoria de Bolsonaro, principalmente el avance del fascismo, y hablábamos en ese momento de una resistencia activa, no una resistencia pasiva, sino una resistencia activa. Cuando estaba más difícil, hacemos las tomas de tierras,
por la reacción del latifundio mismo, ¿no? De los tierratenientes armados, que se armaron mucho en el periodo Bolsonaro. Y, entonces hemos logrado avanzar en cosas como, por ejemplo, la producción, ¿no? La organización de cocinas solidarias también, luchando contra el hambre. Ahí hemos hablado mucho, por ejemplo, de cómo una juventud que no pasó por las tomas de tierra, pero que se politizaron mucho en las luchas por políticas públicas, por ejemplo, para la educación, en el enfrentamiento contra el golpe. eh, entonces hay ese desafío nuestro también, ¿no? Al mismo tiempo, está la complejidad de las coyunturas históricas, ¿no? Que de hecho hay conjunturas que pueden nos poner desafíos mejores para mantener viva la mística de la revolución, ¿no? Del cambio, de la transformación. Eh, y por otro lado, también nos exige siempre la reinvención de las formas de lucha, ¿no? Siempre descubrir cuáles son las formas de lucha que se ponen en nuestro momento, ¿no? Nosotros tenemos muy claro también que, por ejemplo, la cuestión ambiental, las cuestiones ambientales, los cambios climáticos y toda la cuestión ambiental nos exige nuevas formas de lucha, de combate en este campo también, ¿no? Entonces es este desafío. Cuando Diego hablaba, me recordé de un pasaje, si no me equivoco, es del 18 Brumario de Karl Marx, después de las revoluciones de 48, la reacción que hubo conservadora, el exterminio en muchas partes de las organizaciones trabajadoras, ¿no? En Francia eso fue muy fuerte, y mismo en la Alemania donde estaba Marx, y después tiene que refugiarse e irse a Inglaterra, y desde ahí escribe esos artículos, esos trabajos que resultaron en el 18 Brumario. Él habla de eso, ¿no? Que el desarrollo de la organización de la clase trabajadora nunca es lineal, ¿no? Hay un momento que estamos en el avanzando, y hay momentos de retroceso donde parece que se perdió todo, pero de ahí vamos a sacar las enseñanzas, la fuerza para recrear las energías, ¿no? Para reorganizar las organizaciones, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, no me recuerdo más si fue Silvia o Claudia, pero hay eso, ¿no? No van a nos detener, ¿no? Los golpes, las coyunturas, eso no va a detener nuestra fuerza, ¿no? Nuestro proyecto de transformación, ¿no? Hicieron eso en Brasil, en Chile, en Argentina, con los golpes de Estado, y volvemos, ¿no? Volvemos a nos organizar, pasados esos periodos, enfrentamientos, combates, tuvimos muchas victorias, y quizás estamos pasando por un momento muy complejo, ¿no? No solo en América Latina, hubo la victoria en Argentina de Milei, hay todo lo que estamos viendo en Salvador también, esa conjuntura internacional que estamos pasando, los intentos de golpe en Cuba también, todo lo que pasa, la extrema derecha que tiene una fuerza muy grande todavía en Brasil, ¿no? Es una conjuntura muy compleja que estamos pasando. Entonces nos exige mucha formación política también, nos exige mucho trabajo organizativo, que eso puede ser un acúmulo de fuerza para seguirnos vivos, sumando fuerzas para cambiar esta conjuntura, ¿no? Pero esta dimensión es muy importante de nuestras luchas, ¿no? Esto que viene de la teología de la liberación como una referencia para nosotros, nosotras, y que tiene un capítulo muy importante también en Colombia, ¿no? También con Camilo Torres, por ejemplo, ¿no? Que es mantener viva nuestra mística de la transformación, ¿no? Del socialismo, ¿no? Saber que vamos mantener nuestra fuerza para enfrentar eso. Obvio que eso no se hace solamente en el plano de las ideas, pero sino cómo encontrar la concretud de las experiencias que nos mantengan vivos, vivas en nuestro proceso de lucha y de la organización hacia el socialismo. Pues, Harold, creo que
sería eso de mi parte. Gustaría mucho de agradecer a la invitación para el movimiento y a cada uno que ha participado de este espacio. Yo también he aprendido mucho con estos intercambios. Espero que nos encontremos todos en breve personalmente. Ya dejo la invitación a todos ustedes aquí para venir a Brasil para los 40 años de la MST, para nuestro próximo congreso que haremos en julio aquí en Brasil. Gracias, compas. Bien, Douglas, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas, a Diego. Quedamos ahí debiéndote la respuesta desde Colombia, pero seguramente en los próximos espacios que vamos a tener la posibilidad, valga la redundancia, de hablar un poco más sobre nuestro país y sobre este momento histórico en el cual nosotros estamos viviendo. Quiero saludar también al compañero Hernán del Movimiento Evita, con quien hicimos parte de la turma número 13 del curso de formador de formadores de la ENFI. Entonces, un abrazo ahí también para el Movimiento Evita. La próxima sesión, compañeros y compañeras, en 8 días vamos a leer el texto de la pedagogía crítica en y desde Paulo Freire, una promesa con nuestro porvenir. Nos va a que es una de las intelectuales más importantes de la educación popular en Colombia, quien nos va a estar hablando sobre su texto, sobre su experiencia como pedagoga popular. Ella es una de las pioneras en maestrías en Colombia en plantear seminarios intensivos sobre Paulo Freire. Entonces vamos a tener la posibilidad de contar con una compañera excepcional de aquí de Colombia. En 15 días nos vamos a encontrar. La compañera se llama Piedad Ortega. Yo igual ahí por el grupo les estoy enviando el texto y demás. En 15 días nos vamos a encontrar con el profesor Alfonso Torres, que también es un compañero muy conocido en el ámbito de la educación popular, que ha trabajado en Brasil, que ha trabajado en Argentina, en Colombia. Y por último, que ya es para el cierre de nuestra escuela, donde esperamos también haya pues una gran cantidad de compañeros y compañeras internacionales, vamos a estar con el profesor Renan Vega Cantor hablando sobre el pensamiento crítico y la educación popular. Un abrazo para todos y para todas. Gracias de nuevo, Douglas. Estamos en contacto. Douglas, por ahí te están pidiendo tu correo electrónico, tu contacto en el chat. No sé si lo vayas a compartir y demás. Y bueno, qué chévere poder estar aquí con todos y con todas. Nos vemos en 8 días y ahí quedamos en contacto, compañeras y compañeros. Dale, gracias, compas. Obrigado por la invitación, por este espacio de intercambio. Gracias a todos. No, para todos y para todas. Ahí Douglas dejó el correo electrónico, entonces para dejé que el correo. Dale, cualquier cosa, Harold tiene también mi contacto. Ajá. Hasta, muchas compas, gracias. abrazos. Larga vida para la ENFI y para el MST. Así La es, lucha para valer. Para todas. Gracias, Diego. Bueno verte por aquí. Viva la